Viviana se crió en una familia de mucha militancia radical. Ella recuerda tener 5 años y revolver el engrudo para pegar carteles de Alfonsín. Su vida siempre estuvo marcada en luchar, militar y hacer por los demás. Con la llegada de su tercer hijo Bautista, con síndrome de Down, lejos de paralizarla, ella encuentra una oportunidad para trabajar por el derecho de la igualdad de las personas con discapacidad. En esta entrevista nos cuenta los detalles del surgimiento, junto a otros padres, de T21. Desde su Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad del Trébol, continúa trabajando con los mismos objetivos de siempre, de ayudar a los demás. Pero ¿cómo es la rutina de una madre y de una funcionaria a la vez? ¿De dónde saca fuerzas Viviana para sus luchas? Aquí nos enteraremos. Esto es Rosambero te entrevista. Un saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Yo siempre siempre cuento que tengo mis primeros recuerdos revolviendo el engrudo que se utilizaba en aquel entonces para pegar los carteles en la campaña del 83, del 82 en realidad, con la vuelta de 83, con la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia. En ese momento mis padres eran muy jóvenes y bueno, ellos militaban en la Juventud Radical. Yo era muy chiquita, tenía 5 años y me sacaban a la noche toda emponchada atrás de la camioneta y revolvía el engrudo. Así que tengo así como muy, muy presente ese momento, el último, o sea, qué sé yo, el cierre de campaña de Alfonsín en Rosario, ni hablar del día de las elecciones. Y bueno, y después, con el correr del tiempo, y a los 16 años, que era cuando podía afiliarme, me afilié al partido, y bueno, milité primero acá, después en la facultad, y después otra vez acá. Muy bien. ¿Qué estudiaste, Viviana? ¿Cuál fue tu carrera? Cuando me fui a estudiar medicina, dejé de estudiar medicina, pero como mi marido, que actualmente es médico, en ese momento era estudiante, y él también militaba en Franja Morada, yo más allá de que dejé de estudiar, seguí participando de Franja Morada hasta que él se recibió. Bueno, después estuvimos ahí algunos años que estuvimos en Rosario viviendo, y después cuando volvimos, en realidad yo vuelvo a vivir al Trébol, él viene conmigo, pero no es de acá del Trébol, los dos arrancamos a militar acá en el radicalismo en el Trébol. La vida quiso que los dos seamos del mismo partido. ¿Y qué te aportaba esto, ¿no? La militancia? ¿Qué les daba a ustedes en su vida? Y para mí, en realidad, el tema de la militancia, no importa sobre qué, digamos, sobre una causa o de un partido, de la política partidaria, tiene más que ver con el deseo de poder cambiar cosas. Uno, cuando es adolescente, siente que puede cambiar el mundo. Entonces, yo creo que eso es lo que de algún modo me convocó en su momento. Siempre me convoca lo mismo, el deseo de poder cambiar la realidad. Y te vemos muy comprometida con T21, pero esto viene a raíz de tu tercer hijito. ¿Qué te pasó a vos como mamá, como mujer, con el nacimiento de Bautista? Siempre digo que en realidad a mí no me generó tristeza o preocupación. Yo venía ya de un embarazo muy complicado, en donde no sabía que Bautista tenía síndrome de Down. El embarazo era complicado por mí, yo tenía
una patología en la placenta. Entonces, yo lo único que quería era que terminara, que quería volver a mi casa con mis hijos más grandes, con mi hijo recién nacido, todo esto todavía cuando estaba embarazada. Ujú. Así que cuando nació Bauti, yo lo único que quería era volver a casa. O sea, Bautista nació un 5 de diciembre, yo pedí por favor que me hicieran la cesárea con tiempo, por si Bautista tenía que estar en neo, por si yo tenía que estar en terapia, para poder, con un optimismo terrible, para poder venir, volverme, porque yo quería estar para Navidad con mis hijos que tenían en ese momento 5 y 9 años. En términos familiares, es bueno, lo recibí como, llegó Bautista, para mí es un hijo más, y así lo vamos a tratar. Y de hecho fue así para mi marido también, y es lo que generamos también a nuestros hijos. Me había dado la alta amiga Bautista del parto. Ujú. Venimos hablando todo el camino con Pablo, con mi marido, de que de algo tenemos que hacer. No por Bauti, o sea, por Bauti ni hablar, pero que algo teníamos que hacer porque cosas que quizás a nosotros, por tener posibilidades, recursos, digamos, recursos, contactos o relaciones, nos iban a resultar de algún modo más simples, poder llevar todo eso a otros que no les resulta del mismo modo. Obviamente en ese momento también estábamos pasando por todo el proceso, Bauti estaba recién nacido, yo quería volver a mi casa, parar la cabeza, pasó un tiempito de paz, Bautista nació con una cardiopatía, entonces los primeros 6 meses es como que estuvimos ahí muy abocados a solucionar la cardiopatía de Bauti, a empezar con la estimulación y todo eso, pero siempre ahí viendo qué podíamos generar para adelante. Lo primero que hice en eso fue ponerme en contacto, en realidad ella se pone en contacto conmigo porque ella era amiga de mi familia paterna desde toda la vida, Ale Díaz de Acevedo, Ajá. que es la mamá de Gastón, y bueno, se pone en contacto conmigo, empezamos a hablar, ella en su momento fue una mujer con mucho empuje, digamos, en lo que a su hijo se refería. Y Ajá. bueno, empezamos a charlar y yo le empecé a insistir que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo por la educación, que tenemos que hacer algo por el deporte, por el trabajo, por etcétera, etcétera, etcétera. La primera que me pasa es que un día en un lugar me encuentro con una persona que tiene un hijo con síndrome de Down y viene y me dice muy amorosamente, qué lindo que tengas a Bautista, eh, la verdad que es maravilloso, son seres maravillosos, y además qué lindo que vamos a estar acompañadas toda la vida. Y yo pensé en ese momento, yo no quiero esto para mi hijo. O sea, primero, maravillosos son mis 3 hijos, no Bautista porque tiene síndrome de Down. No es ni un ángel, ni es especial, ni nada que se le parezca. Pues digo, capaz que sí es toda la vida, pero que sea una decisión de él, no que Ujú. sea una decisión mía. Al año siguiente, en el 2014, nace Luca Valeta, en febrero del 2014, nace Luca Valeta, yo conocí a su mamá, conocí a su papá desde que éramos chicos. Ujú. Bueno, empezamos a charlar lo mismo, pero en septiembre del 2014 nace Elena. Y la mamá y el papá de Elena son amigos míos desde toda la vida. Varios papás y varios amigos. Tenían, Ujú. tenían algo en común. Entonces, en el caso de Elena, de los padres de Elena en realidad, siempre me acuerdo que llamaron así como muy angustiados en ese momento, porque además Ale había tenido un embarazo muy difícil, tampoco sabían que Elena tenía síndrome de Down. Bueno, nosotros con todo el optimismo, con Pablo, con todo el optimismo, tratando dijimos, bueno, pero chicos, a ver, bueno, cuando pasen el duelo, que está bien, porque Ujú. es importante hacerlo y está bien porque uno proyecta un hijo y Ujú. te entregan otra cosa, digamos.
en realidad siempre es así, porque uno proyecta a un hijo y después la vida te Mm. va acomodando, porque Sucede ese con hijo cualquier no es hijo. tuyo, la vida Mm. hace lo que quiere ese hijo. Y acá radica la discapacidad. Ujú. Entonces, como acomodar a poco, ¿no? La vida te va acomodando. Ujú. Acá la diferencia radica en la discapacidad. ¿Y por qué radica la discapacidad? Porque cuando vos tenés un hijo con discapacidad, vos tenés que romper rápidamente con ese hijo deseado. Aceptar lo que tenés enfrente para poder ayudarlo, porque si no le jodes la vida. Unos meses, un día fuimos a comer todos juntos, porque en realidad es parte de nuestro grupo de amigos, y hablábamos de esto, de que muchas cosas que a nosotras nos pasaban, que veíamos alrededor, a veces sentíamos que estábamos locas, y decíamos esto, ¿nosotros estaremos aceptando la discapacidad de nuestro hijo? Porque Mm. parece que estamos locas con todo esto que pensamos que pueden llegar a ser. En mayo del 2015 hay un congreso internacional de síndrome de Down en Tigre y en Buenos Aires. Un psicólogo amigo que también fue un pilar fundamental para nosotros, digamos, desde ese primer momento, porque de una vino y dijo, esto no es así, esto es así. Y vos te vas a dar cuenta sola de que esto es así y de que esto puede rodar, de Ajá. que no es un problema, que es una oportunidad. Y bueno, vino, nos contó sobre el congreso, fuimos con Pablo, con mi marido, y sí, ahí es como que la cabeza me hizo un clic. Todas estas cosas que uno pensaba, me subí al auto, terminó el congreso, me subí al auto, la llamé a Alejandra y le dije, Ale, no estamos locas, tenemos razón. Así que arranquemos. Y bueno, y así fue como, eso fue ponerle el 25 de mayo, y el Ujú. 28 de mayo convocó, o sea, acá en mi casa convocamos una reunión con Ale, vino la otra Ale, vino Angelina, la mamá de Luca, nos habíamos puesto en contacto con Laura Berzotti de Pellegrini, Ujú. con unas mamás de María Susana, con otras mamás de acá del Trébol, y bueno, y de esa primera reunión surgió, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué queremos para esto? Bueno, tenemos que armar una asociación civil, tenemos nuestros pilares, o nuestra misión tiene que ser la concientización, el trabajo, la promoción de derechos, y lo primero que hicimos fue ponerlo en tema, digamos, visibilizar la situación. Claro. Eh, Invitamos a los papás viajeros de ASDRA, ASDRA es la Asociación Argentina de Síndrome de Down. Los papás viajeros son 2 o 3 matrimonios con hijos ya adultos. Cuando los convocan van por la Argentina dando testimonio de lo que es tener un hijo con síndrome de Down, de lo que es tener una persona con discapacidad en la familia. Y nosotros dijimos, bueno, juntaremos 20, 30 personas y con eso vamos a estar, porque además ellos decían que donde iban, sea Neuquén, sea Tucumán o cosas, juntaban así 20, 30, Claro. 50. Nosotros juntamos 350 personas, de todos lados, ¿no? Ujú. Rosario, desde Rosario, San Genaro, Córdoba, San Francisco. Bueno, de ahí es como que empezamos a rodar, Ujú. porque por haberlo hecho visible, y empezaron a surgir un montón de cosas, y en medio de todo eso, siempre decimos nosotras que eh, hablamos siempre de la cadena de favores. Siempre teníamos gente alrededor que ayudaba y mucho. Por Claro. ejemplo, en ese momento, Pablo sigue estando en la asociación médica, entonces la asociación médica de algún modo sponsoreó ese encuentro. Ujú. Eh, el hermano de Alejandra es periodista, entonces, Pancho Díaz Acevedo, Ujú. entonces él se contactó con distintas radios, distintos lugares, entonces se fue promocionando Ujú. por muchos lugares. Después teníamos en la asociación contadores y abogados que colaboraron con hacer la asociación, eh, psicólogos que vinieron y Mm. dieron talleres, o sea, siempre tuvimos gente alrededor Que los que ayudó, claro. desinteresadamente Ujú. ayudó. Excelente. Bueno, y bueno, y de ahí fuimos siempre
a por más, digamos. Ujú. Hicimos jornadas de salud, jornadas de deporte inclusivo, y mucho sobre educación, y siempre pensando que las personas con síndrome de Down, las personas con discapacidad en general, tienen que estar en los mismos ámbitos que estamos las que no tenemos discapacidad. Ujú. Cuando hay una discapacidad, siempre del otro lado hay mucho miedo, y está bien, Ujú. no, no está mal tener miedo, pero el tema es qué haces con eso, Claro. qué Que no haces te con el miedo. paraliza, claro. Claro, si te moviliza a generar un cambio o si lo único que te genera es quedarte en el lugar y decir yo con esto no puedo. Siempre vas por más, me parece, ¿no? Y un día volviste a la política. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te movilizó? No sé, te convocaron. En realidad, a ver, cuando armamos T21, eh, Pablo también estaba terminando su mandato como concejal Ujú. y después de todo ese año que habíamos tenido con la llegada de Bauti, es como que estábamos todos muy cansados, como familia, como individualmente. Así que en realidad los dos, pero él como que estaba más expuesto, nos corrimos de toda esa situación y bueno, nos dedicamos a esto de armar T21, yo más que él, Ujú. pero de armar T21 y entendiendo que era importante, es importante, sentarse con todas las partes. Ujú. Porque cuando uno milita una causa, no partidariamente, no puede darse el lujo de decir, con vos no hablo, Mm. ¿está? Porque uno necesita de todos los espacios. Y todos los espacios, todos y cada una de las personas son importantes en esto de poder avanzar en garantizar los derechos del otro, en definitiva. Me parece, de años atrás, Pablo vuelve nunca te vas del todo, pero Pablo vuelve ahí a la, a la presidencia, en realidad, del Ujú. partido, y con esto el año pasado es como que estuvimos también los dos más presentes en la confección, digamos, de las listas, en cómo se fue desarrollando, digamos, todo respecto a la candidatura de Nati, después a la candidatura de Marcelo como concejal. Nosotros, yo siempre a un costado, porque siempre seguía ahí como muy firme con T21 y siempre estuve ahí como un costado. En Claro. realidad, Ujú. posterior a las elecciones, vino Nati un día y acá a mi casa a charlar y a pedirme si no quería formar parte del gabinete. Y así fue Wow. como, Ujú. en realidad, obviamente, uno tiene que pensarlas, esas cosas y Ujú. todo, pero una vez más allá de todos los sacrificios que implican eh, lo vi como una oportunidad no personal, sino para generar cambios. Ahí está. ¿Cómo es un día de Viviana? A ver, se levanta a la mañana, que toma té, café. Me levanto a la mañana a las 6:15, me baño, tomo café, a veces desayuno tostadas con mermelada y a veces fruta con granola. Eh, a las 7:15 me voy a la municipalidad. Ahora estos días que estuve muy enferma, que no me recupero, estoy yendo un poquito más tarde para no tomar tanto frío. Mm. Bueno, trabajo depende los días, hay días que vuelvo a las 2 de la tarde, hay días que vuelvo a las 3, hay días que vuelvo a las 4. Eh, este, y después siempre surgen cosas a la tarde, o sea, siempre, o sea, no es un trabajo de 6 u 8 horas Mm. y cerrás. Estoy de guardia 24/7, sábados y domingos, para lo que se necesite. Claro. Ni Ujú. hablar también el trabajo, digamos, a la tarde, como te decía recién, reuniones, encuentros. Ujú. Yo en esto de la búsqueda, digamos, eso también quizás fue una más personal, pero también lo vi como una oportunidad para T21 y eso hace del año 2019 que estoy estudiando y me falta un semestre.
una licenciatura, y bueno, Ujú. entonces también reparto ahí el tiempo con el estudio. A la tarde cuando vuelvo generalmente almuerzo, eh, depende de la hora que sea, o me pongo a estudiar, o lo llevo a Bauti a algún lugar, o lo voy a buscar. O sea, en la tarde tiene sus actividades, básquet, natación o alguna terapia, entonces entre la niñera y yo nos repartimos ahí Claro. días que yo tengo que rendir al día siguiente, entonces ese día no lo llevo a ningún lado para poder ponerme a estudiar. Ujú. Y hago pilates 2 veces por semana, es toda mi actividad, y a veces no puedo llegar a las 2 veces, a veces voy una. Eh, Tratamos de cenar entre las 8 y las 8:30 porque, para poder irnos a dormir todos tempranos, pero tengo hijos más grandes y siempre hay alguno que come solo porque practican fútbol y vuelven muy tarde. Ah, ¿qué soñás? ¿Qué seguís soñando? A ver, porque te veo casi como que siempre tuviste esas ganas de hacer. A ver, ¿qué seguís soñando? ¿Qué sigue soñando Vivi para, no sé, para el trébol, para ella, para su familia, para T21? Es amplio. Para mi familia, que sean felices con lo que les guste hacer, ¿no? Ujú. Para T21, en todo esto hemos logrado un montón de cosas, a nivel local, provincial, nacional. Eh, Estamos en red, trabajando en red, con un montón de organizaciones. Yo creo que falta un montón en Argentina respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Quizás nosotros no lo vemos tanto, o no lo sentimos tanto, qué sé yo, en alrededor nuestro, la gente que está alrededor nuestro, digamos, con discapacidad, tiene otras oportunidades quizás acá, pero en la ciudad es muy difícil, Mm. y hay muchos problemas con las obras sociales, muchos problemas con las escuelas, más allá de que hay leyes que deberían garantizar la accesibilidad a la educación, al trabajo, a la salud, a la sexualidad, a la familia, de todas esas, digamos, de convención de los derechos de las personas con discapacidad, que en nuestro país tienen jerarquía constitucional porque está aceptado por nuestro Estado. Ujú. Más allá de leyes que se fueron modificando a lo largo de estos últimos 10 años, porque tampoco es de hace tanto, todavía falta hacer un cambio importante en la sociedad. Quizás no los más chicos, quizás no tanto, porque de la misma manera que naturalizan los más niñitos la inclusión en género, en religión, en raza, lo hacen en discapacidad también, pero Ujú. sí a los adultos, a los que nos toca hoy, están en los lugares de decisión, en los lugares donde uno puede generar un cambio. Todavía hay una resistencia importante en todos estos temas, y la discapacidad es como que está en el 15.º lugar. Claro. Este, Además no vende, la Mm. gente no, la realidad es que no vende, no hay una cantidad de población tan importante como para que le mueva el amperímetro en las elecciones. Ujú. Entonces, es tristemente, digamos, así. Claro. Creo que falta mucho, así que si tengo que decir que sueño, y sí, sueño que haya una transformación en la educación, que permita que las personas con discapacidad estén todas dentro de la misma escuela. Ujú. Creo que es importante la educación, la modalidad de la educación especial, en tanto y en cuanto sea dentro de las escuelas comunes. Creo que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en los mismos espacios que trabajamos el resto, solamente hay que encontrar qué es lo que le gusta hacer al otro. Me parece importantísimo escuchar al otro, escuchar qué desea y qué quiere el otro. Ujú. No porque tenga discapacidad ponerlos a todos en el mismo lugar a hacer lo mismo. Claro. Bueno, eso es un proceso que va a llevar muchos años. Ujú. Eh, Así que sí, sí tengo que decir, sueño con una transformación en la educación, y sueño con una transformación
en la cabeza de la gente que Mm, permita a estas personas convivir en la misma sociedad que todos, porque sociedad hay una sola, vivimos todos en el mismo mundo, no hay un mundo para unos y un mundo para otros. claro, tal cual. Y desde la municipalidad lo mismo, o sea, debajo de mi dirección está discapacidad, lógicamente, pero también está niñez y adolescencia, Mm, está género, o sea, el área de mujeres, género y diversidad, adicciones, adultos mayores. Y como te dije recién, hay cosas que tocan que son muy tristes, que no deberían pasar, y que tiene que ver yo creo, con un problema estructural que tenemos como sociedad, y que va a ser muy difícil, o es muy difícil, cambiar. Obviamente uno no decae, porque cuando vos resolvés, o tenés la posibilidad de resolver problema de alguien, de algo de ujú, otro, no puedes resolvérselos a todos, pero que se los resolves a uno ya es un montón. seguro. Es un Eh, aliciente para seguir. pero por eso hay momentos que son maravillosos, y hay otros momentos que te dan ganas de cerrar la puerta y decir, ¿qué hago acá? Me Eh, imagino, me imagino. pero bueno, yo siempre fui una persona que, ante la adversidad me paro y voy. Después, cuando todo pasa, termino agotada, Claro. pero generalmente no soy de cerrar la puerta y volverme a mi casa. Siempre, Seguro. es más, el estrés, es como que lo necesito para poder funcionar, y funciono mejor bajo estrés que en la tranquilidad de mi casa. ¿De dónde sacas esa fuerza para movilizarte y para hacer tanto? No sé. Yo creo que en realidad está en mi naturaleza, fui toda la vida así. Siempre fui de chiquita, digamos, así como muy inquieta, siempre muy peleadora, Ujú. eh, de estar todo el tiempo metiendo, no sé si la palabra es conflicto, pero sí es cuestionando a mis docentes, cuestionando a la gente que tenía alrededor sobre cosas que yo creía que no estaban bien. Siempre fui así como muy defensora de pobres y ausentes, a pesar de que siempre por ahí fui o soy, o parezco, digamos, tener un carácter medio retraído, como que no miro para el costado, como que porque porto esta cara que no es la más simpática por ahí, pero en general siempre fui así de estar, pendiente de lo que pasaba alrededor, y Ujú. enojarme mucho con las injusticias, y no me importaba cuando era chica discutir con un docente o con un profesor en el secundario, o si yo creía que yo tenía razón, y no me importaban las consecuencias. Claro. Ujú. Eso, lo importante era que se solucionara de la mejor forma, y generalmente el conflicto no era conmigo, porque nunca fui yo una persona que tuviese, digamos, que se portara mal en la escuela, Claro. pero era poner la cara por el Por el otro, otro, digamos. exacto. Defensora de Eh, los otros. es- ¿Y cómo la gente puede contactarte en el sentido de que, bueno, ya la gente, como te decía antes, del Trébol te conoce, pero bueno, vos tenés una secretaría y puede acudir a ella? una Y dirección tengo, una sí, dirección pero sí pueden acudir a ella. Yo estoy todos los días en el centro cívico, en el centro cívico. Ok. eh, la primera oficina de la izquierda, que es donde históricamente funciona el área social. Ahora en esta gestión se llama área de sustentabilidad social. Ajá. Se llama así porque está dividida en dos direcciones. Yo tengo esta dirección y la otra es la de promoción comunitaria. Eh, pero sí, estoy todos los días ahí. Quien quiera puede venir a hablar conmigo. Yo estoy siempre disponible para escuchar. Eh, a veces, lógico, a veces no estoy, porque nos vamos moviendo. Nosotros somos de salir, de ir a los otros lugares, a las otras dependencias municipales, para juntarnos con gente, para escuchar lo que se necesita para trabajar, sobre todo, y para funcionar de un mejor modo. Eh, pero cualquiera que quiera puede contactar conmigo. Bien, bien, bien. Viviana, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, no, muchas gracias a vos por el espacio.